Caso Francisco Flores. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal. El usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast o por medio de tu wallet de Bitcoin. El QR también lo encontrarás en la portada de este episodio. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir conectados en este mundo inalámbrico llamado Internet. Búscanos como Documentales El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta. Hoy profundizamos en la figura de Francisco Guillermo Flores Pérez, expresidente de El Salvador. Vamos a hacer un recorrido que va desde su ascenso político, su mandato presidencial, hasta, esas graves acusaciones de corrupción que marcaron sus últimos años y que definieron su legado. La idea es desgranar los hechos clave, ¿no? Para intentar comprender mejor este caso, que es bastante complejo y polémico. Para entender su trayectoria, quizá deberíamos empezar por sus orígenes. Francisco Guillermo Flores Pérez nació en Santa Ana, allá por 1959, en una familia acomodada. Pero lo que realmente llama la atención es su formación académica, ¿verdad? Muy internacional. Sí, vaya, es impresionante. Estudió en la escuela americana aquí en El Salvador, eso sí, pero luego, hizo un recorrido notable. A ver, Amherst College Filosofía y Ciencias Políticas, ¿no? En Estados Unidos. Exacto. Y Sociología en Harvard, también en Estados Unidos. Luego una maestría en Filosofía en California. Y el salto a Europa. Oxford, para Historia y Literatura. Y Harvard también, ¿no? Leyes, Desarrollo Económico, Filosofía. E incluso, fíjate, estudios de Filosofía Oriental en la India. Una preparación, muy diversa y profunda. Sin duda. Una base intelectual muy sólida. Absolutamente. Una formación que, claramente le preparaba para la vida pública, aunque su entrada formal en política parece que tuvo un catalizador bastante trágico. ¿Te refieres al asesinato de su suegro? Exacto. José Antonio Rodríguez Porz, asesinado en 1989. Era una figura importante en el gobierno de Alfredo Cristiani y a partir de ahí su carrera dentro de ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, pues fue, meteórica. Ocupó varios cargos importantes ya con Cristiani. Sí, fue viceministro de Planificación, viceministro de la Presidencia, asesor presidencial y participó activamente en la reformulación del plan de gobierno tras los acuerdos de paz de 1992. Un momento clave para El Salvador, claro. Y no se detuvo ahí, siguió ascendiendo bajo la siguiente administración. Eso es. Durante la presidencia de Armando Calderón Sol fue elegido diputado en el 94. Luego lo nombraron secretario de Información Presidencial y culminó esa etapa presidiendo la Asamblea Legislativa entre 1997 y 1998. Ese puesto le dio una visibilidad enorme, claro. Lo posicionó como una figura de liderazgo ya muy clara dentro de ARENA. Lo que le llevó, casi de forma natural, a la candidatura presidencial. Y en las elecciones de 1999, Francisco Guillermo Flores Pérez ganó. Sí. Ganó con claridad, obtuvo el 52% de los votos frente a Facundo Guardado, del FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y se convirtió en el presidente más joven del país hasta ese momento. Tenía 39 años. Exacto. Era además la tercera victoria presidencial consecutiva para ARENA, un momento dulce para el partido. ¿Y cómo fue su presidencia? Empezó con planes ambiciosos, ¿no? Arrancó con planes bastante definidos, sí. Por un lado, mejorar la seguridad ciudadana, que ya era un problema, muy acuciante. Anunció inversiones, más policías y, por otro, reactivar la economía. Se enfocó en el sector agrícola y en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. Pero no todo fue fácil desde el principio. No, desde luego. Algunas medidas iniciales, como la congelación de salarios públicos, pues chocaron de frente con algunos sectores. Hubo huelgas importantes, sobre todo en sanidad, y también protestas bastante fuertes ante lo que se percibía como intentos de privatizar servicios de salud. Hubo tensión social pronto. Y en lo económico, su gestión tuvo un sello muy particular, se suele decir. Sí, claramente neoliberal, diría yo. Impulsó mucho los tratados de libre comercio. Firmó con México, con Chile, con Panamá. ¿El acuerdo del Triángulo del Pacífico no? Con Nicaragua y Guatemala. Ese mismo.
Y culminó la negociación del CAFTA-RD, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, y República Dominicana. Se firmó justo al final de su mandato, en mayo de 2004. Pero la medida económica que más marcó su presidencia fue, sin duda, la dolarización, totalmente. La adopción del dólar estadounidense como moneda oficial fue, un cambio radical. ¿Cuándo entró en vigor? La Ley de Integración Monetaria se aprobó a finales del 2000 y entró en vigor el 1 de enero de 2001. Adiós al colón salvadoreño. ¿Y el argumento cuál era? ¿Estabilidad, inversión? Sí, estabilizar la economía, atraer inversión, controlar la inflación. Esos eran los argumentos oficiales. Una decisión, desde luego, muy audaz y, con defensores y detractores. Sus efectos a largo plazo todavía hoy se debaten mucho. Y todo esto, además, en un contexto muy, muy difícil por los desastres naturales que golpearon El Salvador. Terriblemente difícil, sí. Los terremotos de enero y febrero de 2001 fueron, devastadores. Hablamos de cifras tremendas. Más de 1.200 muertos entre los dos, miles de heridos y 1,5 millones de personas damnificadas, una barbaridad. ¿Y las pérdidas económicas? Enormes. Se estimaron en unos 1.500 millones de dólares. La gestión de esa crisis, la humanitaria y la reconstrucción posterior, absorbieron muchísima energía y recursos del gobierno. Y no hay que olvidar que el país venía de sufrir el huracán Mitch a finales del 98 y además enfrentaba una sequía y la caída de los precios del café, que era vital. Un panorama muy, muy complicado. Mencionabas antes la seguridad como una preocupación inicial. Frente a la delincuencia, ¿cuál fue la respuesta más allá de esos primeros planes? Pues en 2003 el gobierno lanzó el Plan Mano Dura. El objetivo era claro: combatir frontalmente a las pandillas, a las maras, a las que se acusaba de una escalada de violencia brutal, con muchísimos homicidios cada mes. ¿Y eso implicó cambios legales importantes? Sí, muy significativos. Se hicieron reformas para tipificar la pertenencia a pandillas como delito, a través de la llamada Ley Antimaras. Estas medidas, fueron populares en ciertos sectores, pero también muy, muy criticadas. Jueces, ONGs de derechos humanos cuestionaban su constitucionalidad, el respeto a las garantías procesales. Hubo polémica. Mucha. Y se firmaron acuerdos con Honduras y Panamá para la persecución transfronteriza. Pero hay un dato relevante: a pesar de todo este esfuerzo represivo, las estadísticas indican que la tasa de homicidios, de hecho, tendió a aumentar durante su mandato. ¿Y cómo se reflejaba toda esta complejidad en la política interna y en las relaciones exteriores? Pues en lo político se notó un cierto avance del FMLN en las elecciones legislativas y municipales del año 2000. Una señal de desgaste para Arena, quizás. Aunque Arena mantuvo la presidencia después. Sí, a pesar de eso, Arena consiguió su 4ª victoria presidencial consecutiva en 2004 con Elías Antonio Saca González, incluso después de que el FMLN volviera a tener buenos resultados en las legislativas de 2003, aunque ahí hubo mucha abstención. También hubo controversia, por ejemplo, por la instalación de una base antidrogas de Estados Unidos en el aeropuerto de Comalapa. Y fuera, la línea era clara. Clarísima. Un alineamiento muy estrecho con Estados Unidos bajo la administración de George Bush también. Se vio en el apoyo a la invasión de Irak, por ejemplo. El Salvador envió tropas. Cierto. Y también en el reconocimiento del gobierno de facto de Pedro Carmona en Venezuela, que duró muy poco. Y quizá el episodio más sonado o recordado sea aquel enfrentamiento verbal durísimo con Fidel Castro en una cumbre iberoamericana en Panamá. Sí, le acusó directamente de apoyar al FMLN y de proteger a Luis Posada Carriles. Exacto. Fue un momento de mucha tensión diplomática. Tenemos algunos datos de encuestas de opinión de la época que nos pueden dar una idea de cómo lo percibía la gente. Por ejemplo, su aprobación tuvo un pico después de los terremotos, ¿no? Sí, un repunte lógico por la gestión inicial de la crisis. Pero luego mostró una tendencia a la baja. Empezó con una nota media, aceptable, pero terminó su 4º año más ajustado. Y la percepción general estaba muy dividida. Muy polarizada, sí. Casi partida por la mitad, siguiendo las líneas de los partidos. Los simpatizantes de Arena, en su mayoría, aprobaban. Los del FMLN, mayoritariamente, desaprobaban. Un reflejo claro de la polarización del país. Es interesante ver cómo cambiaron las preocupaciones. Tiempo en la opinión pública.
Y si al inicio la gran preocupación era la delincuencia y la pobreza, hacia el final del mandato la economía y el desempleo pasaron a ser los problemas que más señalaba la gente. Eso sugiere que el impacto de las políticas económicas como la dolarización y la falta de empleo pesaban cada vez más, ¿no? Exacto. De hecho, las encuestas mostraban un desacuerdo mayoritario con la política económica y con reformas como la del seguro social, sobre todo en los sectores populares y rurales. ¿Y cuando se preguntaba por los fracasos de la gestión, qué salía? Pues en 2003 la gente mencionaba la conflictividad social, las privatizaciones, la sensación de que el gobierno no escuchaba, la falta de diálogo y el desempleo, otra vez. Hay un dato muy revelador sobre las promesas electorales. Sí, la percepción sobre el cumplimiento de promesas cayó en picado. Al final del cuarto año, más del 40% creía que no había cumplido, frente a un escaso 5% que pensaba que sí había cumplido. Eso pinta un cuadro de desgaste importante. Sin duda. A pesar de la gestión de la crisis de los terremotos, parece que esa conexión con una parte importante de la población se fue perdiendo. Las preocupaciones económicas, la conflictividad, se volvieron dominantes al final. Hacemos ahora una breve pausa, solo para recordar que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal. El usuario está en la descripción, o también mediante Bitcoin, con el código QR que aparece en la portada del episodio. Sus aportes son realmente importantes para que podamos seguir conectados y produciendo contenido. Bien, retomamos la conversación. Tras dejar la presidencia en 2004, Francisco Guillermo Flores Pérez no desapareció del todo de la escena pública. No, para nada. Presidió el Instituto América Libre, un centro de pensamiento con sede en Washington. Intentó ser secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, aunque sin éxito. ¿Tuvo rivales fuertes ahí? Sí, Luis Ernesto Derbez de México y José Miguel Insulza de Chile, que fue quien ganó. También asesoró la campaña presidencial de Norman Quijano en 2014, aunque se retiró poco antes de las elecciones. Y años después, su nombre volvió a salir a la luz en los papeles de Pandora. Efectivamente, en octubre de 2021, se le vinculó a sociedades offshore creadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas después de dejar la presidencia, en 2005 y 2006. Pero el gran escándalo, el que marcó sus últimos años y su legado, estalló antes, en 2013. Sí, en octubre de 2013. Y la denuncia pública la hizo su sucesor, el entonces presidente Mauricio Funes. ¿Qué denunció exactamente? Pues habló de sospechas sobre el manejo de una cantidad importante de dinero, entre 10 y 15 millones de dólares, que habían sido donados por el gobierno de Taiwán. Durante la presidencia de Chen Shui-bian, ¿no? Sí. Que luego también tuvo problemas de corrupción en Taiwán. El mismo. Irónico, sí. Supuestamente, esos fondos eran para los damnificados de los terremotos de 2001, específicamente para las familias de las colinas en Santa Tecla, que fue una zona devastada. Funes incluso dijo que tenía copia de un reporte de operación sospechosa, un ROS. Una alerta bancaria de Estados Unidos. Exacto, del International Bank of Miami, indicando movimientos financieros potencialmente irregulares. Y esas sospechas iniciales acabaron en acusaciones formales de la Fiscalía. Correcto. En mayo de 2014, la Fiscalía General de la República le acusó formalmente. Los cargos fueron peculado, o sea, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y desobediencia particulares. Luego intentaron añadir lavado de dinero, pero una cámara penal lo anuló. ¿Y cuál era la acusación central? ¿De qué se le acusaba concretamente? Pues la acusación era muy grave. Se le imputaba haberse apropiado de unos 5 millones de dólares de esa donación taiwanesa y haber desviado otros 10 millones a cuentas del partido Arena, presuntamente para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca González. ¿Y cómo fue el proceso? Porque fue bastante convulso, ¿no? Lleno de idas y venidas. Muchísimo. Primero se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Francisco Guillermo Flores Pérez compareció 2 veces y allí admitió haber recibido cheques de Taiwán a su nombre. Habló de unos 15 o 20 millones de dólares, pero negó rotundamente haberse quedado con el dinero. ¿Y cuál fue su explicación? Su defensa fue que esos fondos se usaron de forma discrecional para acciones gubernamentales urgentes, dijo, ayuda por los terremotos, lucha antidrogas, combate a las maras, incluso mencionó pagos a secuestradores, pero todo fuera de los controles presupuestarios formales. Dijo literalmente que el dinero nunca fue controlado por ningún ministro o institución, que su uso era discrecional.
¿Y a la tercera citación ya no fue? No acudió, y eso llevó a que Arena lo suspendiera temporalmente de militancia. La Comisión Legislativa, por su parte, envió un informe a la Fiscalía sugiriendo varios delitos posibles y un manejo irregular de fondos mucho mayor, de hasta 95 millones. Y el proceso judicial en sí fue un laberinto. Un auténtico ir y venir. Como no compareció a una citación judicial, se le declaró prófugo en mayo de 2014, se emitió una orden de captura internacional, la difusión roja de Interpol. ¿Pero se entregó voluntariamente? Sí, en septiembre de ese año. Y ahí empezó la gran polémica judicial. Un juez, Levis Italmiro Orellana, le decretó arresto domiciliario inicial. ¿Con qué argumentos? Alegó problemas de salud, una trombosis que padecía y el hacinamiento en las cárceles. Esa decisión causó muchísima indignación pública. Se percibió como un trato de favor, claro. Totalmente. La sensación de impunidad o de un sistema judicial, digamos, blando, con el poder, creció mucho. Esa decisión fue revocada por una instancia superior, la Cámara Primera de lo Penal. Y entonces sí fue a prisión, bueno, a dependencias policiales. Exacto. Lo trasladaron a las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC, celdas policiales. Allí su salud se complicó, tuvo que ser hospitalizado por la trombosis en octubre. Y finalmente, en noviembre de 2014, regresó al arresto domiciliario. Pero el vaivén siguió. ¿Hubo más cambios? Sí. En diciembre de 2015, otro juez, Miguel Ángel García Argüello, ordenó enviarlo a juicio y decretó de nuevo su detención preventiva. Pero otra cámara volvió a revocar la detención. Quedó un arresto domiciliario a la espera del juicio. Ese juicio se pospuso para buscar más pruebas, como el famoso Ross estadounidense que nunca llegó oficialmente. Y la fiscalía de entonces, la de Luis Martínez, también recibió críticas. Sí, organizaciones como FESPAD la acusaron de falta de compromiso, incluso de intimidación. La defensa, por su parte encabezada por Edgar Morales Joya, siempre mantuvo que no había pruebas directas, ni testigos, ni cheques que demostraran la malversación por parte de Flores. El último auto judicial importante antes de su muerte fue ese del juez García Argüello, que sí ordenaba abrir juicio. Sí, ese fallo de diciembre de 2015 fue clave. Ordenaba llevar el caso a juicio. Señalaba a un presunto incremento patrimonial no justificado de Flores por más de $300.000 y recomendaba investigar a otras figuras que podrían haber recibido parte de los fondos. Mencionó explícitamente a Elías Antonio Saca González y a otros como posibles testigos e insistió en obtener la documentación de Estados Unidos. Parecía que el juicio era inminente. Pero ese juicio nunca llegó a celebrarse. ¿Qué ocurrió? Pues el 24 de enero de 2016, estando en arresto domiciliario, Francisco Guillermo Flores Pérez sufrió una obstrucción arterial muy grave. Le provocó un derrame cerebral masivo. ¿Fue algo repentino? Sí. Lo trasladaron de urgencia a un hospital privado, el Hospital de la Mujer. Le operaron, pero el daño neurológico era ya irreversible. Entró en coma profundo y falleció 6 días después, la noche del 30 de enero de 2016. Tenía 56 años. ¿Y la familia optó por un funeral discreto? Sí, renunciaron a los honores de Estado que le correspondían como expresidente. Fue una decisión familiar. Con su muerte, claro, se extinguió la responsabilidad penal. El juicio por peculado y enriquecimiento ilícito ya no podía tener lugar. Pero quedaba la vía civil, ¿no? La reclamación del dinero. Exacto. La posible responsabilidad civil, la obligación de devolver el dinero supuestamente malversado, no se extingue con la muerte. Y la Fiscalía inició un proceso civil contra sus herederos, su esposa e hijos. Reclamaban los $15 millones, 10 por el peculado de la donación taiwanesa y 5 por enriquecimiento ilícito. Se embargaron propiedades, creo. Sí, se ordenó el embargo de varias propiedades familiares como medida cautelar. Pero este proceso también tuvo un giro final inesperado. En octubre de 2018, la Cámara Segunda de lo Penal resolvió exonerar póstumamente a Francisco Guillermo Flores Pérez de responsabilidad civil. ¿Y eso qué significó para la familia? Pues que determinó que su esposa e hijos no tenían que responder por esa suma. Desestimaron una apelación de la Fiscalía por falta de fundamentación, dijeron. Así que legalmente el caso civil también se cerró, sin recuperación de fondos. Entonces, la gran pregunta que quedó flotando y que sigue vigente es: ¿qué pasó realmente con todo ese dinero de Taiwán? ¿A dónde fue a parar? Esa es la pregunta del millón, literalmente.
Las investigaciones periodísticas, que sí tuvieron acceso a copias de muchos cheques, unos 155, sugieren un patrón. Apuntan a que una parte importante, casi 6 millones de dólares, de los 10 desviados, terminaron en cuentas del partido Arena, a través de programas como Arena Casa por Casa o Arena DSAB. ¿Y el resto? Pues se habría distribuido entre diversas personas vinculadas al partido y sobre todo a la campaña de Elías Antonio Saca González. Se mencionan nombres como Elmer Charlaix, que era su secretario privado y recibió bastante dinero, César Funes, Rodrigo Ávila, que fue director de la policía y diputado, Mireia Misco, Elena Villatoro. Incluso el propio Antonio Saca recibió un cheque directamente, ¿no? Sí, de unos $100.000, según esas investigaciones. Se habló también de una cuenta especial del COENA, el Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, que se habría abierto en 1999, supuestamente por Alfredo Cristiani y Roberto Murray Meza, para recibir transferencias del extranjero. Todo esto alimenta la tesis de que Flores no actuó solo. Claro, sugiere que pudo ser parte de una estructura más amplia, quizá incluso un chivo expiatorio o un eslabón en una cadena de manejo irregular de fondos y favores. Hay incluso una frase que se le atribuye, supuestamente dicha a un compañero de celda, que insinuaba que el apoyo de El Salvador a Taiwán en la ONU estaba directamente ligado a la recepción de estos favores económicos, algo así como un quid pro quo. Y como suele pasar en estos casos tan mediáticos con muertes inesperadas, surgieron teorías alternativas, dudas persistentes. Sí, siempre pasa. Hubo mucha especulación sobre si realmente había muerto o si todo era una especie de montaje para evadir la justicia. ¿En qué se basaban esas teorías? Pues en detalles como la ausencia de un velatorio público, el hecho de que el féretro estuviera siempre cerrado, la supuesta tranquilidad de la familia. Incluso circuló una foto viral de una mujer que algunos decían que era él disfrazado. Hubo un empresario panameño, Michel Donat, que llegó a afirmar que Flores estaba vivo y refugiado en Panamá, con ayuda de figuras como Mireia Moscoso o Ricardo Martinelli. ¿Se habló hasta de que podría estar en India? Sí, rumores de que podría estar viviendo retirado en India con su hija. Pero a ver, es crucial subrayar esto. Más allá de los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas, no existe ninguna prueba sólida, ninguna evidencia concreta que respalde nada de esto. Oficialmente y hasta donde se sabe con certeza. Oficialmente, Francisco Guillermo Flores Pérez falleció en San Salvador el 30 de enero de 2016 a causa de ese accidente cerebrovascular. Sin duda, una figura de enormes contrastes. De ser el presidente más joven, con una preparación académica brillante, una promesa política, pasó a ser el epicentro de uno de los escándalos de corrupción más grandes y sonados de la historia reciente de El Salvador. Un caso que sacudió los cimientos del país y que, a pesar del tiempo transcurrido y de su fallecimiento, sigue dejando un rastro de interrogantes muy profundos. Y ahí reside, quizá, la reflexión final más importante. Más allá de la culpabilidad legal individual, que en lo penal quedó sin resolverse por su muerte, ¿qué nos dice todo este caso? ¿Qué revela sobre las dinámicas del poder político no solo en El Salvador, sino en la región? Sobre la transparencia o la falta de ella en el manejo de la cooperación internacional, sobre la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas para las altas esferas y, sobre todo, qué preguntas fundamentales acerca del destino final de esos millones de dólares y sobre las posibles responsabilidades compartidas quedaron quizá enterradas para siempre con la muerte de Francisco Guillermo Flores Pérez. Son preguntas que siguen resonando. Un cordial saludo y recordar los métodos de donación.